Muy buenas tardes, es un honor y un privilegio darles la bienvenida al segundo Encuentro Nacional de Arbitraje y el primero que me toca como directora ejecutiva del CAM Santiago. Primero queremos saludar a quienes nos acompañan hoy: María Teresa Vial, presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago; Carlos Sublet, gerente general de la Cámara de Comercio de Santiago; nuestra invitada especial, Rosa Bueno, past president de la Cámara de Comercio de Lima; María Agnes Salá, presidenta del Consejo Directivo del CAM Santiago; a todos nuestros consejeros, al cuerpo arbitral, a los mediadores, a todo el equipo del CAM Santiago y demás asistentes. Especial agradecimiento a nuestros auspiciadores, categoría Gold y Silver, que nos ayudaron a que fuera posible este encuentro. Hoy nos reunimos para celebrar el desarrollo y la evolución del arbitraje institucional en Chile, así como para reflexionar sobre los desafíos y oportunidades que enfrentamos en América Latina en la administración de métodos alternativos de resolución de controversias. Para comenzar, quiero compartir con ustedes algunas cifras del año 2023 de nuestro centro, que son un fiel reflejo del desarrollo y crecimiento del CAM Santiago. Desde los inicios del CAM Santiago hasta la fecha, han ingresado más de 6.552 solicitudes tanto de arbitraje como de mediación. Esto demuestra la confianza que las partes han depositado en nuestra institución y el posicionamiento del centro como institución líder en la resolución de conflictos. En relación al año 2023, se presentaron 514 solicitudes de arbitrajes, lo que representa un aumento del 24% respecto del año anterior. En el arbitraje nacional, las principales materias fueron en la industria de construcción y obras de ingeniería, que lideraron con un 29% de las solicitudes, seguidas por el rubro inmobiliario con un 31% y luego con el sector bancario con un 9%, representando en total todas estas áreas un 69% de los casos ingresados al CAM Santiago. En cuanto a los tipos de cierre de las causas terminadas el 2023, un 18% de ellas finalizaron por acuerdo, ya sea por avenimiento, transacción o conciliación, pero un importante número lo hizo por sentencias, alcanzando el 40%. Y el resto de las causas terminaron ya sea por desistimiento, abandono u orden de conclusión. El promedio de duración desde el ingreso de las solicitudes de arbitraje hasta la dictación de la sentencia fue de 13 meses, y respecto a aquellas que llegaron a acuerdo fue un promedio de 8 meses. En materia de impugnación de laudos, el recurso de quejas sigue siendo el recurso más interpuesto. Sin embargo, los tribunales superiores de justicia han rechazado en su mayoría estos recursos, acogiéndose el año pasado solo 4 recursos de queja. Resulta importante destacar la modificación del Reglamento Procesal de Arbitraje del año 2021, en el cual se incentivó a las partes a la designación de común acuerdo de los árbitros, llegando el 2023 a un 25,5% de las designaciones fueran de común acuerdo. Aquí quiero destacar el equipo de arbitraje liderado por Nicolás Alba, por el trabajo de excelencia que realizan día a día en la administración de los arbitrajes. Un hito relevante también del año 2023 fue la incorporación del arbitraje de emergencia a nuestro reglamento a cargo de la abogada Ana Ramajo. Desde su entrada en vigencia, que fue en septiembre del año pasado, durante el 2023 tuvimos 6 ingresos, ¿ya?, de los cuales el 67% correspondió a medidas precautorias y un 33% a medidas mixtas, es decir, precautorias y probatorias. Y un 83% se vincularon al ámbito societario y un 17% al sector energético. En cuanto al resultado de estos arbitrajes, el 50% fueron rechazados, el 33% acogidas y un 17% acogidas parcialmente. Estos procesos tuvieron un promedio de duración de 9 días desde la designación del árbitro hasta la resolución definitiva. Y aquí contarles que en lo que va de este año ya contamos con 5 solicitudes de arbitraje de emergencia, lo que demuestra que había una necesidad de que el CAM Santiago incorporara este nuevo tipo de arbitraje. En el ámbito internacional, las cifras se han ido consolidando progresivamente en el tiempo, alcanzando el 2023 un total de 18 solicitudes de arbitraje, representando un aumento del 30% respecto del año 2022.
Las principales materias correspondieron a sociedades comerciales con un 33%, seguido por el área bancaria y financiera con un 17% y luego por construcción y minería, cada una con un 11%. El tiempo promedio de duración de estos arbitrajes fue de 11 meses. Como dato interesante, también comentarles que en el 2024 ya tenemos ingresadas 16 solicitudes de arbitraje internacional, encontrándose en actual tramitación 40 causas, todas a cargo de la abogada Antonia Lemparte. Respecto a las impugnaciones de los laudos de arbitraje internacional, hasta la fecha no se ha acogido ninguna acción de petición de nulidad contemplada en la Ley 19.971, respetándose el principio de mínima intervención que consagra esta ley, lo que impide que los tribunales estatales de la sede intervengan más allá de lo necesario. En cuanto a las mediaciones, se ha presentado un histórico avance. El 2023 ingresaron 92 mediaciones, lo que representa un aumento del 84% respecto del año anterior, de las cuales un 28% fueron voluntarias, es decir, sin cláusula, y el resto fue con una cláusula escalonada. Los sectores que más destacaron en la mediación fue el rubro de la ingeniería con un 40%, seguido el sector inmobiliario con un 22% y de construcción e infraestructura con un 12%. El promedio de duración de estas mediaciones fue de 62 días. Aquí felicitar al equipo de mediación de que a pesar de que en Chile no existe una ley de mediación, han podido ir aumentando los ingresos y encantando a las partes con este método alternativo de resolución de conflictos. Como verán, estas cifras demuestran el crecimiento que ha tenido el CAM Santiago y el gran desafío que tenemos hacia el futuro, de consolidarnos como un centro referente tanto nacional como internacional, teniendo siempre presentes nuestros ejes principales que son la confidencialidad, la transparencia y la celeridad en la resolución oportuna de los conflictos. Terminadas estas estadísticas del año 2023, quiero invitar a la que pase al escenario a nuestra presidenta del Consejo Directivo, María Agnes Salá, que nos dará unas palabras. Muy buenas tardes. Es un honor presidir el Consejo del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago. Sin duda, el centro de resolución de controversias más destacado de nuestro país. Es por ello que quisiera iniciar estas palabras agradeciendo a quienes han contribuido a alcanzar esta notable reputación. En primer lugar, quiero agradecer al extraordinario equipo del CAM Santiago, compuesto en la actualidad por 27 personas, quienes con una vocación imbatible permiten que el centro funcione a la perfección, desde el ingreso de las causas, el desarrollo de su tramitación, la coordinación de las audiencias y, por qué no decirlo, incluso de que todas las salas tengan las ya famosas galletas del CAM Santiago. La Cámara de Comercio de Santiago, al alero de la cual se desarrolla este centro, siempre nos ha apoyado en nuestros nuevos desafíos, por lo que agradezco a su presidenta, la presidenta de su directorio, María Teresa Vial. Gracias, Tere. En segundo lugar, resulta imposible no reconocer a quien lideró este equipo por 10 años, Macarena Letelier, un motor imparable que ha dejado su impronta grabada en este centro. Asimismo, resulta también fundamental destacar a Jimena Vial, quien ha asumido el cargo de directora ejecutiva, dando continuidad al desarrollo del CAM. Tengo certeza que su visión y su dedicación propenderán a la expansión del centro, que ya se ha consolidado como un referente latinoamericano en la resolución de disputas civiles y comerciales. Quisiera también reconocer la central labor de las consejeras y los consejeros del CAM Santiago, quienes con una generosidad inigualable aportan semana a semana su experiencia y visión en diversos espacios de nuestra institución, como son los comités de designación, el comité de buenas prácticas, los programas de mentoría, las capacitaciones, en fin. Mención especial merecen quienes integran este consejo en calidad de past presidents, Manuel José Vial y Germán Chadwick, quienes han sido en muchos sentidos un modelo para quienes nos desempeñamos en el CAM Santiago. Muchas gracias por su inconmensurable aporte.
Finalmente, quisiera agradecer a quienes son, a mi modo de ver, el corazón de este centro de arbitraje, su cuerpo arbitral. El crecimiento y el nombre del CAM Santiago tienen su origen en el profesionalismo y la dedicación con que se desempeña cada uno de los miembros de las nóminas arbitrales, tarea que parece mucho más sencilla de lo que verdaderamente es. Agradezco a cada abogada y cada abogado de nuestro cuerpo arbitral que hoy nos acompañan. También resulta merecido reconocer a quienes recientemente partieron, Arturo Irarrázaval Covarrubias y Sergio Fernández Fernández. La conciencia que tenemos de la relevancia que presenta la Administración de Justicia para el desarrollo de nuestro país nos indica que tenemos el deber de mejorar de forma continua y responder a los desafíos de cada tiempo. Por eso, las siguientes palabras estarán destinadas a dar cuenta de las labores que hemos realizado y las que iremos realizando en los meses que siguen para alcanzar los mejores estándares en el desarrollo de los arbitrajes al alero de 3 ejes: el fortalecimiento institucional, las buenas prácticas y la excelencia. En relación con el primer eje, el fortalecimiento institucional, tenemos que recordar que no es casualidad que este tipo de arbitraje que hoy nos convoca es uno de carácter institucional. Hemos podido constatar que en muchos sentidos ello constituye una garantía para quienes lo solicitan. Por eso resulta fundamental establecer instituciones profesionales que consideren los mejores modelos de funcionamiento. ¿Qué hemos realizado hasta la fecha para lograr lo anterior? Se han redactado nuevas cláusulas modelos de solución de controversias, recogiendo el desarrollo de las cláusulas escalonadas para la resolución de conflictos, el reconocimiento de la autonomía de las partes en la designación del tribunal arbitral y el asentamiento de los arbitrajes mixtos como regla de aplicación general. Además de publicarse en la página del CAM Santiago, estas cláusulas modelos se presentarán en diversas gerencias legales y estudios de abogados para alcanzar su mayor difusión. Se ha implementado, en segundo lugar, con mucho éxito el arbitraje de emergencia, con lo que se permite a las partes tramitar medidas precautorias beneficiándose de las cualidades del arbitraje, como son la especialización, la celeridad y la confidencialidad. Ya contamos con una experiencia de 11 arbitrajes de emergencia, gracias una vez más a la sofisticada y expedita labor de nuestro cuerpo arbitral, así como la gestión de Ana Ramajo al interior del CAM Santiago. Por último, se han seguido integrando tecnologías para el desarrollo del arbitraje. La plataforma ICAM Santiago se encuentra en permanente actualización, ejemplo de lo cual es la estrenada función que permite presentar solicitudes en línea. ¿Qué estamos realizando para seguir avanzando en este fortalecimiento institucional? Los reglamentos son la columna vertebral del centro. Bajo ellos se estructura la forma que da sentido al ejercicio de la autonomía de las partes y la resolución más adecuada de los conflictos que se presentan ante un tribunal arbitral. Es por ello que se ha iniciado un proceso de revisión de 2 importantes reglamentos del CAM Santiago. En abril de este año comenzó a sesionar una comisión para la redacción de un nuevo reglamento de mediación, relevante por la cada vez más frecuente incorporación de cláusulas escalonadas en la resolución de conflictos. Nuestro vicepresidente, Juan Pablo Schaeffer, y nuestra consejera, Fabiola García, integran generosamente dicha comisión, liderada por Soledad Lagos, y el nuevo reglamento esperamos se presente durante la segunda Cumbre Mundial de Mediación Empresarial. Asimismo, se encuentra en estudio la mejor forma que debe tomar nuestro reglamento de arbitraje internacional y tenemos varios consejeros con vasta experiencia en esta área, Nicole Duclos, Enrique Barros y Sabina Saco, quienes serán sin duda de gran guía en esta labor. El segundo eje de relevancia para este año es el fortalecimiento de las buenas prácticas en el arbitraje. ¿Qué hemos ya realizado? Desde febrero de este año ha comenzado a utilizarse una nueva declaración de conflictos de interés. Ella recoge las mejores prácticas internacionales, así como la nutrida experiencia del Comité de Buenas Prácticas del CAM Santiago, integrado por Soledad Krause, José Pedro Silva y Ricardo Riesco. Ciertamente este es un tema que reviste complejidad, pues muchas veces las revelaciones se miran como algo problemático. Pero si bien hay que reconocer que pueden existir revelaciones inútiles, siguiendo a Alexis Moore, al final del día lo que genera verdaderos problemas en el arbitraje es la falta de revelación. ¿Qué estamos realizando para seguir avanzando en este camino? Tenemos conciencia que las reglas éticas y las buenas prácticas son el sello del centro. Ya se desarrollaron 2 informes por el equipo de la Oficina de Estudios y Relaciones Internacionales, liderada por la abogada Laura Aguilera, que serán el insumo para presentar un borrador con lineamientos y herramientas adecuadas para el funcionamiento del Comité de Buenas Prácticas, siempre en apoyo y cuidado de la tramitación de nuestros arbitrajes. Por último,
y no menos importante, me referiré al tercer eje, la excelencia. El cuerpo arbitral, junto a Nicolás Alba, Antonia Lemparte, Sofía Fantini, Javiera Rioseco, Guillermo Lores, Felipe León y Fabián Ortiz, han sido fundamentales en prestar siempre el mejor servicio a las partes y al cuerpo arbitral. Pero desde luego, la mejora continua de procesos resulta fundamental para el crecimiento sostenible del CAM Santiago. Por ello ya se han implementado 2 evaluaciones. Primero, la que realizan las partes al Tribunal Arbitral y al servicio del CAM Santiago, y segundo, la que realizan los case managers al desarrollo del arbitraje. Como la evaluación debe ser en 360 grados, prontamente integraremos una evaluación para que sea completada por nuestro cuerpo arbitral. Hay que decirlo, muchos de los avances que han escuchado hoy precisamente tienen su respaldo en estas encuestas. En el caso de los AJCAM, o árbitros jóvenes, se ha brindado apoyo en la realización de conferencias en temas de su interés, en lo cual ha asistido desde su creación nuestro consejero Felipe Correa. Y a fines de este mes se inicia un tercer programa de mentorías destinado a su desarrollo integral. Agradecemos a los árbitros que programa a programa asumen el compromiso de obrar como mentores y a nuestra consejera Soledad Krause por dirigir esta iniciativa. Debemos también destacar el trabajo constante destinado a aumentar el desarrollo de la cultura del arbitraje, uno de los objetivos centrales del CAM Santiago. Bien sabido es que el CAM realiza numerosas publicaciones, concursos de tesis y pasantías que fomentan los ADR. Asimismo, existe una permanente relación con las universidades. Actualmente el CAM Santiago cuenta con convenios vigentes con la Universidad de Chile, la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad Adolfo Ibáñez, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad Andrés Bello y el Heidelberg Center para América Latina. Destacan los diversos diplomas de formación que se desarrollan con la Pontificia Universidad Católica de Santiago y la Universidad de Chile en materia de construcción, arbitraje y mediación. Mis agradecimientos a Marcela Radovich, quien ha obrado como coordinadora de uno de estos diplomas. ¿Qué se espera impulsar en el futuro? Se ha iniciado un estudio que persigue incorporar mayor tecnología a las designaciones del Tribunal Arbitral, de manera de apoyar el trabajo del Consejo, abordando posibles sesgos en las designaciones, que ciertamente son propios de la naturaleza humana, y evitando conflictos de interés. Lo anterior, además, debe ir acompañado de la mayor publicidad en la trayectoria y conocimiento de nuestros árbitros, lo que se realizará en el futuro a través de nuestra página web, de manera de seguir impulsando las designaciones de común acuerdo a las que hiciera referencia nuestra Jimena Vial. Tenemos 2 consejeros que ya han comprometido toda su experiencia y sabiduría en este proceso, Santiago Montt y Ramiro Mendoza. Anhelamos también profundizar en materia de sostenibilidad. Recientemente el CAM Santiago adhirió a la campaña por arbitrajes más verdes y estamos trabajando muy de cerca con la Gerencia de Sostenibilidad de la Cámara de Comercio de Santiago en la implementación de prácticas sostenibles para el arbitraje. Por último, se seguirá trabajando en la conexión con otros centros arbitrales, tanto nacionales como internacionales. En el ámbito nacional, quisiera destacar el convenio de colaboración con el Centro de Arbitraje de Temuco y en el ámbito internacional con CIAC. Pero hay un centro de arbitraje con el que siempre hemos tenido una importante hermandad, dada la cercanía geográfica y cultural, el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. Por ello, no es casualidad que hoy nos acompañe la doctora Rosa Bueno del Lercari, abogada, graduada de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con más de 30 años de experiencia en las áreas de Derecho Corporativo, Derecho de la Competencia y Arbitraje. Socia fundadora de Bueno Lercari Consultores, miembro del Comité de Laudos del Centro Internacional de Arbitraje de Madrid, CIAM, y del Comité Consultivo de la Carrera de Derecho de la Universidad Tecnológica del Perú. Past President de la Cámara de Comercio de Lima, el gremio empresarial más representativo del Perú con más de 135 años de vida institucional. Expresidenta del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico. Desde el año 2017 hasta el año 2020 ocupó la presidencia del Consejo Superior del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. Lideró el equipo que creó el Faro de Transparencia, una plataforma digital que busca transparentar información para favorecer la toma de decisiones informadas y evitar conflictos de interés en el arbitraje. Sin más demora, los dejo con su conferencia titulada Sin justicia no hay desarrollo. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias. Ante todo, quiero agradecer a los organizadores por haberme invitado y hacer mi reestreno en materia de arbitraje, porque estos 2 últimos años, a cargo de la presidencia de la Cámara de Comercio de Lima, no pude hacer una de las cosas que más me gusta, que es arbitrar para evitar temas de conflictos y para mantener la transparencia que instituciones serias como las nuestras deben hacerlo. Quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar a Macarena. Bienvenida a los caminos del arbitraje como árbitro, Macarena. Nos vamos a encontrar ahí por ya tenemos varios viajes en los que vamos a coincidir. Ha hecho un trabajo magnífico que estoy segurísima que Jimena va a seguir. Un saludo muy especial para mi querida amiga María Teresa Vial. Y Agnes, te deseo lo mejor en este reto que estás emprendiendo en el Consejo Superior o Consejo Directivo de Arbitraje. Me pidieron que hablara sobre temas de arbitraje y yo quise compartir con ustedes una convicción que tengo hace mucho tiempo, que es que sin justicia no hay desarrollo. Y esto no es una convicción que se me ocurrió de la lectura de libros, sino de lo que ha ocurrido en mi país, una historia que quiero compartir con ustedes. Érase una vez, no muy lejana, un joven presidente que en nombre de la justicia social nos destruyó el país económicamente y nos dejó con credibilidad cero. Miren estas cifras que les comparto. La inflación promedio del quinquenio en su mandato fue cerca de 1000%, lo que significó que los precios se multiplicaran por más de 140.000 en su periodo. La devaluación de la moneda, evidentemente, era el INTI. En los 12 últimos meses de su mandato se necesitaban 175.000 INTIs por $1 americano. Deja el primer gobierno, porque tuvo la segunda parte, ya mejorando sustancialmente, y entra el gobierno de Fujimori, principios de los 90. Y se inicia... Es así. El shock. La iglesia va que costaba ganar 120.000, costará a partir de mañana 330.000. El kilo de azúcar blanca, que solo se conseguía a 150.000, costará a partir de mañana 300.000. El pan francés, que esta tarde costaba 9.000, costará a partir de mañana 25.000. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, y Dios nos ayudó, y también el arbitraje. En los 90, miren ustedes esta curva que es muy interesante. Esa rayita celeste es cuando se funda el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio y empieza el desarrollo y la captación de inversión para el Perú. Evidentemente, esto no solo fue gracias al arbitraje, ¿no?, sino a una política de apertura comercial que inició el gobierno de Fujimori, donde se dieron una serie de medidas para atraer la inversión. Se inició un proceso muy grande de privatización de grandes empresas, se otorgaron concesiones de servicios públicos y se transaban en estos contratos cantidades muy importantes de dinero. Pero ¿cómo podíamos atraer inversión después de que el joven presidente nos hubiera dejado con un país destrozado y donde nadie creía? Porque además se atrevió a tratar de estatizar la banca, declaró la moratoria de la deuda externa y muchas cosas que afectaron la credibilidad como país, y se usaron 2 herramientas importantes. La primera, los convenios de estabilidad jurídica. Mediante convenios de estabilidad jurídica, el gobierno le garantizaba al inversionista por 10 años que las condiciones en las que él había realizado su inversión, tributarias, laborales, de cambio, de remesa de utilidades, etcétera, etcétera, se iban a mantener inamovibles por 10 años. Todo muy lindo, pero ¿qué pasa si el gobierno no cumplía? Cláusulas arbitrales. Y en ese mismo tiempo empezamos también las negociaciones de los BIT, de los tratados de protección de inversión bilateral, que para efectos de Perú siempre tenían unos capítulos muy robustos en materia de arbitraje. Y es con estas 2 herramientas que empieza a venir la inversión a Perú y crece en esos tamaños, y al costado van a ver la cifra de cómo fueron creciendo también los arbitrajes. Y aquí también es importante ver que
a pesar de lo que les voy a contar que está ocurriendo en el Perú, todavía hay un crecimiento y un mantenimiento de la inversión extranjera en Perú. Bueno, esto ya es casi de perogrullo, el impacto que tiene o ha tenido el arbitraje en el desarrollo del país, y yo creo que en el desarrollo de todos los países, sobre todo en un país como el Perú, donde las grandes reformas que se hicieron en los 90 no incluyó la reforma del sistema de justicia. Y tenemos un sistema de justicia muy deficiente que no genera las condiciones necesarias para la inversión. Entonces aquí, por ejemplo, en esta revista, ahí está el QR para los que quieren leerla, se hace un análisis sobre la ley y la fortaleza financiera de los países, y todos hablan de que hay un mejor sistema financiero cuando el sistema de justicia funciona mejor, porque hay juzgados profesionales, capacitados, etcétera, lo que, como les comentaba, no ocurre en el Perú, pero claramente la administración de justicia está muy vinculada al desarrollo económico, y por eso la importancia de proteger herramientas como el arbitraje y seguir trabajando en temas de mediación, porque lo que necesitamos es obtener justicia a tiempo adecuado, ¿no es cierto? Porque si nos vamos a pasar por los horrores del Poder Judicial peruano, estamos hablando de 5 años, 6 años, y eso complica la inversión. En esta estadística que les presento también está ahí el QR para que ustedes puedan revisarla. Ahí también se hace una referencia a la fortaleza del sistema legal para la defensa de la propiedad y de los contratos de las embestidas de otros ataques de terceros. Esta estadística del 2023 incluye los 4 países de la Alianza del Pacífico. Perú tiene un performance bastante adecuado, y esto, sin duda, se debe al arbitraje. Está por debajo de Chile. Ustedes tienen un sistema judicial mucho más confiable, más predecible. Bueno, no sé cómo se dice, pero ustedes me entendieron. Y eso es lo importante. Vamos, México y por encima de Colombia. Entonces, la Alianza del Pacífico, este grupo de países bien portados, ahora ya no tan bien portados, pero ahí vamos, tienen sistemas de justicia que permiten la captación de inversiones. ¿Pero qué ha pasado? Pasó el tiempo. Y 30 años después, ¿qué tiene mi país? Con pena, les puedo mostrar 6 presidentes en 8 años. Esto denota, sin duda, una clara crisis política que no cesa. En los pasadizos, antes de empezar, hablábamos que yo siempre preguntaba, yo profesionalmente he atendido a mucha inversión chilena, y yo les decía, pues, ¿por qué invierten acá? Y ellos decían, es que los peruanos han desarrollado el arte de convivir con el ruido político, y nos lo creímos. Y pensábamos que mientras los números y la economía estuviera bien, si el tema político era un desastre, porque yo suelo decir que nosotros en estos años crecimos y la política se degradó de manera inversamente proporcional al crecimiento económico del país, y dejamos abandonado este tema, y hoy día, mira, sin duda, esto nos está pasando la factura. Recientemente, el año pasado, Moody's nos quitó un punto en nuestra calificación de riesgo, y la razón, la crisis política, y también acaba de pasarnos lo mismo con Standard & Poor's hace unas pocas semanas, ¿no? Entonces sí hay un problema ahí que nos puede pasar factura, y que también le puede pasar factura al arbitraje, y esa es la preocupación que vengo a compartir hoy día con ustedes. Estos son los indicadores. No se ven tan mal. El tema de confianza, por ejemplo, a pesar de que ha caído el Producto Bruto Interno, la PEA, la pobreza, hoy día por primera vez este gobierno saca las cifras de pobreza, y este porcentaje que ha crecido de 2% implica que más de 500.000 de peruanos son pobres ahora, ¿no? A los ya pobres anteriores. Las reservas internacionales, nosotros muy bien portados,
está bajando el porcentaje de reservas internacionales y el único indicador que nos queda así solvente, ya creo que fue por una respuesta a lo que ocurrió con el joven presidente, es el tema de la inflación, que sí mantenemos un promedio aceptable. Sobre esto, ¿qué es lo que BCR hace la encuesta de confianza? Y los indicadores no son del todo malos, 60% piensa que va a mejorar la economía en los próximos 12 meses, van a invertir, también van a contratar personal y que sus productos van a ser más demandados. Esto implica que se sigue moviendo la economía a pesar de todo y cuando hemos visto al principio que la inversión extranjera también está, pero recordemos, ¿no?, que la fortaleza para que estas inversiones se sigan dando está en el arbitraje. Y esto lo vimos muy claro en el Doing Business, ya no pude actualizar la cifra porque ya no sale ese reporte del Doing Business. Yo siempre leía cuando analizaba que había un rubro que era cumplimiento de contratos y el Perú estaba en el tercio superior. Yo decía, ¿qué será este cumplimiento de contratos? Me puse a analizar y se refiere efectivamente a si se hacen cumplir o no los contratos en el Poder Judicial, y en el Doing Business para Perú hablaban del arbitraje, que el arbitraje era el que nos ponía en el tercio superior del mundo en cumplimiento de contratos, porque como ustedes saben el Perú tiene una vasta cultura arbitral y se ha difundido muchísimo su uso por la decisión del Estado de incluir en todos los contratos que firma, ya sea para una gran hidroeléctrica o para comprar lapiceros, una cláusula arbitral. ¿Y eso es bueno? ¿Sí? Esto es un tema que yo quiero compartir porque es muy importante y lo vamos a ver en el desarrollo. ¿Cuáles son las 3 instituciones más corruptas del Perú? Según Ipsos, ¿no? Es un trabajo hecho para Proética. El Congreso, la número 1. Y en un tercer honroso lugar el Poder Judicial. ¿Y por qué nos preocupa? Porque en el Congreso hay una serie de normas, unos nubarrones terribles que tratan de destruir la normativa con la que nos hemos manejado estos años y eso puede afectar muchísimo el desarrollo que tanto necesita el Perú para sacar, como ustedes han visto, a más peruanos de la pobreza. Entonces, y el Poder Judicial sigue siendo inconfiable. Entonces, lo único que tenemos para garantizar el cumplimiento y las inversiones es el arbitraje. El caso del Perú, yo siempre me pregunto, ¿es un caso de éxito o puede ser un caso de fracaso? Muchas veces no es el éxito cuando te alcanza de una manera en la que no estás preparado, puede convertirse en un fracaso y nosotros tenemos que mantener un equilibrio así como el de este señor porque necesitamos asegurar que esta herramienta siga fuerte y que además se lleve a otros ámbitos. El último análisis que hice sobre el Poder Judicial 2019, habían 3 millones de causas sin resolver y entran 1,5 millones al año al Poder Judicial. Entonces, si nosotros pudiéramos fortalecer el arbitraje, podríamos ayudar a descentralizar y llevar justicia para los peruanos. Por ahí también hablaba con Maca y me decía que sin justicia también se erosiona la democracia y eso también nos está pasando a nosotros, donde hemos sido ya calificados por 3 organismos institucionales como una democracia híbrida, una democracia muy débil, ¿no?, por el tema de los problemas de la situación política y también el tema de acceso a la justicia. ¿Qué hicimos desde el Centro de Arbitraje para ayudar a fortalecer el arbitraje y autorregularnos? Primero modificamos nuestro reglamento en el 2017 y con esa modificación incluimos el tema de confirmación. ¿Y por qué incluimos el tema de confirmación? Porque a mí cuando me tocó la presidencia del Centro de Arbitraje, como yo siempre, a mí me toca bailar con la fea siempre, sale el problema de Odebrecht. Entonces yo tenía que dar la cara a los periodistas y ¿cómo les explicas que sí, efectivamente, el arbitraje se hizo en tu centro, pero tú no tienes nada que ver con los árbitros, porque tú no decides sobre ellos? Entonces, cuando yo lo explicaba, me miraban y yo estoy convencida que no me creían.
Entonces es muy difícil asumir la responsabilidad por los nombramientos que hacían las partes que cuando en una oportunidad vimos que un ministerio, la parte había nombrado, su contraparte había nombrado 50 veces al mismo árbitro. Entonces nosotros mandamos una cartita y le dijimos, señores, ¿saben ustedes que existe la figura de la recusación? Pues más o menos procedan. Y nos contestaron, vamos a confirmar. Entonces yo lo que les dije, que fue algo que no, el consejo directivo me miraba y me decía, vamos a renunciar a la administración de este arbitraje. Entonces me decían, pero estamos perdiendo negocios. No, no estamos perdiendo negocios. El negocio de un centro de arbitraje es la ética, es la integridad. Y si hoy día caerán algunos, van a venir muchos más en el futuro y creo que eso fue así, ¿no? Pero por eso pusimos confirmación. Al principio, las entidades públicas no querían aceptar el tema de la confirmación, pero ya han pasado varios años y ahora está funcionando de manera bastante buena. Incluimos también árbitros jóvenes y mujeres, de lo que estaban hablando ustedes, diversidad. Y los jóvenes fue súper interesante porque tenemos en un mercado arbitral de las dimensiones del peruano, no hay suficientes árbitros y los árbitros están muy demandados y tienen arbitrajes mucho más grandes, pero como les comentaba yo que hasta para comprar lapiceros el Estado tiene una cláusula arbitral, hay arbitrajes de pequeña cuantía y que es los que fuimos encargando a los árbitros más jóvenes que se fueron fogueando y trabajaron con mucho entusiasmo. Esto nos resultó súper bien, y bueno, lo de las mujeres y el faro de transparencia, que también nació como una respuesta a Odebrecht. ¿Qué les decíamos que estábamos haciendo? Entonces le fuimos contando, ya se viene el faro de transparencia, ya llega el faro de transparencia. Y esto es una plataforma digital donde ustedes, no sé, los árbitros de la lista de la Cámara están incluidos. Ustedes ponen mi nombre, por ejemplo, Rosa Bueno, y sale un pequeño resumen de mi actividad, entonces ustedes van a saber que yo soy especialista en temas de competencia, en temas de compliance, porque ahí dice, entonces tú puedes tomar una decisión. Además, sale cuántos procedimientos arbitrales tienes en el centro, lo que ya te da una idea si ese árbitro tiene la disponibilidad que tú necesitas para que tu causa sea atendida de manera adecuada. Y además, dice cuánto tiempo demoran en emitirse los laudos en los arbitrajes en que participan. Así que como yo vengo del mundo de la competencia, los puse a competir a los árbitros. Créame que no les gustó mucho, pero ahora puedes tú ahí ver qué es lo que está haciendo. Entonces ahí ya tienes una buena idea de a quién puedes elegir y rompimos la opacidad y este culto de élite del arbitraje porque cualquier abogado interno podía empezar a nombrar árbitros porque tenía la información que antes era muy escasa. Luego hay otra llamadita y ahí dice tribunales arbitrales y ahí sale con quién arbitra ese árbitro generalmente, quién lo nombra y también la información de los estudios. La verdad que no fue fácil. Los estudios de abogados, esa información no es obligatoria. Entonces les decíamos, bueno, no hay problema, aquí nada es obligatorio. Si ustedes no quieren dar información, nosotros vamos a poner ahí que el estudio fulano no quiso informar. Como comprenderán, informamos todo y nadie se quejó, ¿no? Porque nadie quiere ser el que no tiene transparencia, quiere estar así oculto en la opacidad, ¿no? Entonces ahí tienen una prevención previa de los conflictos de interés. Luego otro, sanciones, si ha sido sancionado. Generalmente las sanciones que se dan son por falta de declaración adecuada. Lo que ustedes están trabajando, nosotros también ya tenemos una guía para que pueda manejarse el tema de la declaración. Otro cambio importante para un tema de competencia y de evitar conflictos, abrimos los arbitrajes domésticos. Gracias, ¿te puedes quedar por aquí? Mentira. ¿Te puedes quedar por aquí con la... No, abrimos los arbitrajes domésticos para que puedan arbitrar árbitros internacionales. Y ese fue realmente gol de media cancha, porque con la participación de estos árbitros internacionales jalamos las mejores prácticas al centro de arbitraje de la Cámara. También tuvimos resistencia y los abogados nacionales no querían. Yo les decía, pero
si por suerte te toca arbitrar a ti con Cremades, aunque le lleves el café, vas a aprender lo que no vas a aprender en 10 años de arbitraje. Y la verdad que ha sido así, y ha sido muy bueno para la práctica arbitral en Perú. Hemos incluido también el tema del dispute boards, el arbitraje acelerado. El arbitraje acelerado es una figura porque, insisto, hay cuantías muy chicas que permiten achicar los plazos y también los costos. Pensado en las pymes, por ejemplo, la Cámara de Comercio tiene más de 10.000 asociados, de los cuales el 60-70% son pymes. Entonces, lo que transan son montos pequeños y el arbitraje, que nace como una justicia de élite, pero en el Perú se democratiza como se democratiza, los costos no necesariamente son atractivos para este tipo de empresas, ¿no? El arbitraje de emergencia también lo pusimos en el 2017 y ha sido súper útil. Lo mismo, adhiero las palabras de Agnes y de Jimena en ese sentido, y se ha utilizado bastante. Y esto es lo que nosotros hicimos para mejorar, pero nos encontramos con algunos problemas. Ay, me fui. Bueno, los beneficios de la autorregulación no me voy a entretener diciéndoles cuáles son, pero nos ayudan a poder definir de manera adecuada, con el conocimiento que nosotros tenemos del negocio, y que no lo haga pues el Congreso, que esté en el ranking número 1 de los más buscados en el Perú, ¿no? Entonces, que no actúan necesariamente por conocimiento, sino por intereses a veces no muy santos, ¿no? ¿Qué hemos encontrado por el tema de esta expansión del arbitraje? El primer tema es si la eficiencia de la Ley General de Arbitraje, que en el Perú pues, ha tomado la ley Modelum Citral, todas las maravillas de la modernidad. Y esa por ejemplo, no me resultó. Yo estaba impulsando que se hicieran algunas reglas particulares para los arbitrajes con el Estado. Por ejemplo, un arbitraje necesita peritos importantes porque hay que demostrar pruebas, revisar una serie de cosas. El privado va, sale y contrata. El Estado tiene que licitar. El Estado se demora. El Estado no responde con la rapidez que responde un privado y no le puedes exigir necesariamente esa misma respuesta, pero eso todavía no lo hemos terminado de definir, es un tema pendiente. ¿Y qué es lo que ha pasado? Porque quedó pendiente el tema, que lo está definiendo o lo pretende definir el Congreso a través de la ley de contrataciones con el Estado. Ahorita hay una modificación importante y en esa modificación están incluyendo una norma que dice que para ser árbitro en temas de contratación con el Estado, tu título tiene que estar registrado en SUNEDU. Se acabaron los árbitros internacionales si esa ley sale, ¿no? Y hay otras tantas que están haciendo para modificar, ya no solo quieren modificar la ley de contratación con el Estado, sino la ley general de arbitraje, donde están poniendo algunos requisitos para la nómina, que tú no puedes sacar a nadie una vez que entró. Estabilidad laboral más o menos tienen los árbitros, hagan lo que hagan. Entonces esto es complicado, ¿no? Y por eso es que nosotros siempre estamos hablando de autorregulación. Otro tema es que evidentemente cuando se multiplican los arbitrajes se multiplican los problemas, ¿no? Y se ven muchos problemas, por ejemplo, en el tema de celeridad. Muchos, no sé, acá deben haber litigantes, pero muchos profesionales de litigio pasaron al arbitraje y con ellos se llevaron sus prácticas de hacer demorar algunos procesos, etcétera, y eso está pasándonos factura en el tema de celeridad en el arbitraje. Y eso es bien peligroso. Conflictos de interés muchísimos, no hay suficientes árbitros. Entonces, de acuerdo a los mejores estándares, uno no debería nombrar un árbitro en 3 años más de 2 veces o más de 3 veces. Eso en el Perú es imposible. Entonces, la regla se ha tenido que flexibilizar porque no habrían tantos árbitros o profesionales para ver los arbitrajes que se necesitan, ¿no? Y este problema es la proliferación de los centros de arbitrajes, que ustedes dirían truchos y nosotros decimos chicha. ¿Qué ocurrió cuando sale lo de Odebrecht? Lo que se descubre es que hay un mal uso de la figura del arbitraje y resulta que la mayoría de los arbitrajes en los que participaba el Estado eran ad hoc,
Supervisión no existe, no tenía lógica, evidentemente, y la norma cambió y ahora los arbitrajes del Estado mayores a 10 UITs sí tienen que ser institucionales obligatoriamente. Pero ¿qué hicieron todos estos árbitros truchos, estos que fueron procesados, etcétera? Crearon sus propios centros arbitrales. Renace, que se llama el registro que funciona hoy día en el Ministerio de Justicia, tiene registrados 240 centros arbitrales. Y nadie sabe de dónde salieron, no tienen gobernanza, y eso es muy peligroso porque si su mala reputación puede jalar a los centros realmente serios, que en el Perú existen, y varios, ¿no? Porque no solamente es la Cámara. Entonces, este es un tema bien grave y además, como de costumbre, siempre hay alguien travieso. En la Ley de Contratación Pública decía que en el contrato tiene que salir, se designa al centro a donde va a ir el arbitraje, al centro que va a administrar el arbitraje. Bueno, esa normita desapareció y lo que pusieron, no desapareció, pero lo que pusieron era que si no había centro definido, cualquiera de las partes decide. Ya te puedes imaginar dónde terminan los arbitrajes cuando hay un arreglo entre la autoridad, no sé, pues el MTC y los proveedores del Estado, ¿no? Eso ahorita lo estamos viendo de corregir, pero esas son las cosas que generan problema y ruido en el arbitraje cuando se democratiza como se ha hecho en Perú. Y eso no significa que los arbitrajes en los que participe, los contratos en los que participe el Estado los debamos volver a los caminos inhóspitos del Poder Judicial, sino que tenemos que ver reglas que hagan que esto sea adecuado, que funcione y que no lastime, que no maltrate la institución arbitral, porque como hemos visto lo necesitamos. Y otro problema que estamos teniendo es el tema del cumplimiento de laudos, que lo vamos a mirar al final. Las propuestas que nosotros hemos hecho es difusión, ¿no? Entre esas propuestas, por ejemplo, ahora los contratos con el Estado es institucional. Ese es un trabajo que hizo la Cámara de Comercio muy fuerte. Nos decían, no salgan porque como nosotros administramos, creen que es por nuestro negocio. Entonces nos quedábamos callados, no salimos y dijimos lo que teníamos que decir, porque si no después terminaba, cuando hubo el problema aquí con Odebrecht, la reputación que se vio muy afectada fue, como de costumbre, la del líder. Y no teníamos ni siquiera, nosotros no habíamos nombrado a esos árbitros. Así que tuvimos que trabajar ahí. Tenemos el contrato, el arbitraje acelerado lo tenemos, pero no se difunde. Entonces tenemos que seguir trabajando en la difusión para que la gente sienta que el arbitraje también es para ellos, para empresas más pequeñas. Bueno, ya implementamos el Dispute Board y pensamos seriamente que el arbitraje puede servir para muchos otro tipo de conflictos. Los conflictos sociales, cuando yo estaba en el consejo, una vez nombramos a un árbitro quechohablante que lo había nombrado un municipio altandino. Entonces nosotros reflexionamos y decíamos, qué bueno que tú puedas, la maravilla que es el arbitraje, que tú puedas elegir a la persona que va a resolver tu controversia, con la que te sientas cómodo. Esa confianza que da el arbitraje es muy, muy útil para la resolución de estos conflictos. El otro tema es tecnología. Ya les comenté cómo funciona el Faro, pero estamos trabajando con herramientas de inteligencia artificial. Hay muchísima información y si la tienes que procesar a manito, como que no se usa, no sé, toda la riqueza de información que hay ahí. También en el arbitraje online estamos trabajando desde pandemia. Lo teníamos antes de pandemia, no se usaba. Después de pandemia todos entraron por aquí, pero hay que hacerle algunos ajustes para que pueda seguir utilizándose y tenemos que asegurar la data, ¿no es cierto? Y los ciberataques también, ¿no? Estamos trabajando en eso, que es fundamental porque la información que manejamos es información confidencial y es información muy importante de las empresas. Nuestra responsabilidad como centros de arbitraje es muy alta, como instituciones arbitrales. Y autorregulación. Nosotros hemos propuesto la creación de una institución privada de centros arbitrales. Lo que hay que hacer es autorregularse, hay que homologar la gobernanza de estas instituciones, acoger un código de buenas prácticas. Existe el del CEA, no, es CIA ahora, ¿no es cierto?, del Club Español e Iberoamericano de Arbitraje, que tiene muy buenas disposiciones.
y implementar políticas de cumplimiento anticorrupción en nuestros propios centros, de alguna manera separar el trigo de la paja, ¿no? Los bien portados deberíamos estar aquí, dar un mensaje al mercado, o lo otro es salir y pedirle al Estado que regule, cosa que a mí siempre me da miedo, ¿no? O sea, porque no sabes, tú vas con la mejor intención, pides A y terminas con Z, y es peligroso, así que creo que la responsabilidad de autorregularnos está en nuestras instituciones. Cumplimiento de laudos. Yo he puesto en cumplimiento de laudos lo que nos está ocurriendo por el tema de la permanente crisis política que vive el país, donde tenemos un alcalde que es, ¿cómo te puedo decir?, cree en el libre mercado, pero decide que no quiere cumplir los laudos arbitrales que ha perdido en el CIADI y le genera un costo, muchísimo dinero al Estado por lo que tiene que pagar y se sobreendeuda afectando toda la economía. O sea, es que realmente lo que pasa con esto afecta el desarrollo de nuestros países. Entonces, esto en el caso de cumplimientos de laudos, pero también estamos viendo que, como se ha extendido el tema arbitral, hay ahora, y el Estado, por ejemplo, tiene todos los procuradores, pierden y van en nulidad de laudo, tengan o no tengan razón. Entonces ahí te alarga el proceso y ahora sí ha habido un aumento de laudos que se han declarado nulos. La razón más importante es la falta de motivación y no son los laudos de centros como los nuestros, son esos centros truchos, pero la mala reputación cae a todo el sistema de arbitrajes porque no se puede hacer esa diferenciación. Lo que estamos haciendo nosotros para mejorar los estándares, vamos a implementar, ya hemos trabajado un piloto, escrutinio de laudos, ¿no? Eso nos va a distinguir definitivamente. Seguimos con las capacitaciones de jueces y procuradores y también estamos mirando un poco cómo está la jurisdicción, ¿no? En los alrededores, pensar en internacionalizar los casos más grandes, más importantes, donde haya un mejor tratamiento y respeto del laudo. En el Perú había una cultura muy buena, se hizo un trabajo muy bueno con los jueces, pero eso se ha perdido por esta cantidad de arbitrajes, centros truchos, árbitros sin ninguna preparación. Entonces eso nos puede hacer daño y es importante conversarlo con ustedes. La realidad es distinta, por eso que he hecho las salvedades, pero si un sistema como el de arbitraje fracasa aquí al costadito, eso también puede, ¿no es cierto?, contagiar a otros mercados que están utilizando también intensivamente el arbitraje. Nosotros estábamos viendo también el tema de la internacionalización, que fue una de las metas que yo puse, por ahí alguien me comentó que me había escuchado una presentación por los 25 años, y fue lo único que todo lo demás se logró. Eso no se logró, pero creo que hay formas distintas de poder internacionalizar. Hay propuestas interesantes como el arbitraje iberoamericano, que creo que es una posibilidad muy interesante porque realmente nuestros clientes, ya lo digo como abogada, ¿no?, terminan en un arbitraje en Nueva York contratando árbitro, discúlpeme, para envidia nuestra, ¿no?, abogados que cobran pues horas altísimas, unas facturas gigantes, un sistema legal distinto, contratan al abogado en Nueva York, pero además esos abogados necesitan expertos, hay que pagar a los expertos en ley peruana, y entonces se nos complica el tema porque no tenemos afinidad en nuestros sistemas legales. Entonces hay posibilidades que creo que debemos estudiar para seguir enriqueciendo el arbitraje. Y creo que ahí termino. Espero que la historia de sus vecinos pueda ayudarlos ustedes a seguir haciendo. Yo acabo de ver la presentación, están en el camino correcto y les deseo el mayor de los éxitos. Gracias. Muchas gracias, Rosa. Gran presentación y muy interesante todos los temas que planteaste en ella.
Ahora daremos inicio a un panel de conversación donde invito a pasar adelante a Juan Pablo Scheffer, vicepresidente del CAM Santiago, y a nuestros consejeros Marcela Radovich y Enrique Barros, quienes junto a Rosa Bueno nos hablarán del rol de los centros de arbitraje en el desarrollo de los mecanismos adecuados de resolución de conflictos y su visión de futuro. El panel nos mostrará una mirada hacia dónde deben evolucionar las prácticas de las instituciones de arbitraje en pro de innovar y mejorar en la administración de estos mecanismos. Ah, no, pero es un centro, pues. Te toca. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Vamos a tener una conversación de unos 20 minutos. ¿Se escucha? Sí, ahí se escucha. Sí. Voy a hablar más fuerte. Ahí se escucha, gracias. Oye, primero que todo agradecerle al CAM Santiago la actividad, agradecerle a Rosa, agradecerle a los consejeros, a todos los que están hoy día acompañándonos. Tenemos una concurrida sala ahí. Oye, quería partir contigo, Rosa, preguntándote un poco, tú nos contaste cómo ha ido evolucionando el arbitraje en Perú en general, pero cuando uno va ya a los desafíos propios de la Cámara, del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, ¿cuáles son los 3 o 4 desafíos más grandes que ustedes tienen hoy día, pensando, digamos, en los próximos 10, 15 años? Tecnología. Seguir trabajando en tecnología para que el sistema virtual funcione, pero además nos preocupa mucho el tema de la ciberseguridad. Ese es uno de los desafíos que definitivamente tenemos que implementar y además también utilizar herramientas de inteligencia artificial para que la plataforma de Faro, por ejemplo, sea más útil, ¿no? Como les acabo de mencionar, ese es uno de los primeros desafíos que tenemos. Por ejemplo, también tenemos como desafío trabajar con la difusión, por ejemplo, del arbitraje acelerado, el escrutinio de laudos, sin duda, para hacer una diferenciación con lo que está ocurriendo en el mercado. Tenemos que seguir, por ejemplo, incluyendo dentro de la plataforma virtual encuestas de satisfacción. Es importante que podamos saber qué es lo que están pensando nuestros clientes, porque finalmente son clientes del centro, para poder mejorar nosotros la propuesta de valor que les vamos a dar, ¿no? Eso, creo que es. Muchas gracias, Rosa. Enrique, te iba a preguntar, considerando los nuevos códigos de conducta de las comisiones, por ejemplo, de la Comisión Nacional de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional y la revisión de las directrices IVA sobre conflictos de intereses en arbitraje internacional de 2024, ¿qué implicancias podría tener la regulación soft law de conflictos de interés a nivel comparado en los arbitrajes administrados por el CAM Santiago? Bueno, yo creo que de hecho ya están en vigencia, ¿no? Las reglas de la IVA han sido incorporadas para los efectos de información. Los conflictos de interés en los árbitros son terribles, son muy intensos. El papel de árbitro, si la profesión de abogado da lugar a deberes fiduciarios muy fuertes, la profesión, o sea, la función arbitral con mayor razón. Por consiguiente, yo creo que en el fondo las reglas de buenas prácticas de la IVA yo creo que son muy razonables. Se han ido puesto al día de cada 10 años. Los cambios son siempre marginales. La distinción de los 3 tipos de materias que el árbitro tiene o puede que informar, la lista verde, la lista naranja, la lista roja, yo creo que es un gran progreso porque de alguna manera da una orientación al árbitro, ¿no es cierto?, acerca de cuáles son las materias que debe informar. En mi práctica profesional y en la que yo he visto en otros árbitros, tanto en Chile como afuera, es básicamente que uno tiene que informar todo aquello que cree que razonablemente las partes tienen que conocer. Es mejor ser más expansivo que ser poco celoso.
Y yo creo que también hay una cosa que es interesante. Resulta que la profesión de abogado se ha ido desarrollando de unas maneras insospechadas. Detrás de los arbitrajes muchas veces hay varias firmas. Hay una que hace de cabeza y hay otras que están por detrás. También en materia de arbitraje se da también un fenómeno que es muy complicado, particularmente en arbitrajes internacionales, porque en los nacionales eso siempre se sabe, que es who is behind, quién está detrás de los intereses de una de las partes, los financistas. O sea, en definitiva, el problema básico es la transparencia. Y yo creo que aquí hemos hecho fuertes progresos en ese sentido, pero ese es un problema más de reglas, sí, pero también cultural. Y creo que en ese terreno también el arbitraje en Chile ha ido progresando. Ya no nos conocemos todos como nos conocíamos hace 40 años cuando yo ejercía como abogado, ¿no es cierto? Y por consiguiente, la transparencia es lo más esencial. Absolutamente. Muchas gracias, Enrique. Preguntándole a la Marcela un poco sobre tecnología, ¿cuál es el papel de la tecnología en la evolución de las instituciones arbitrales y cómo pueden aprovecharse las herramientas digitales para mejorar la eficacia y la accesibilidad del arbitraje institucional? Bueno, gracias, Juan Pablo. La verdad que me encantó la pregunta porque soy súper fan de la tecnología. Desde súper chica siempre he pensado que la tecnología es clave para el desarrollo, para poder tener mejor vida, para poder vivir, básicamente. Ahora, cuando hablamos de tecnología asociada al arbitraje, ¿cierto? Hablamos de muchas cosas juntas y uno dice tecnología e innovación, pero es súper importante que tengamos claro que estamos hablando de una diversidad enorme de cosas. Estamos hablando de medios de comunicación, estamos hablando de plataformas, estamos hablando de repositorios, estamos hablando de mecanismos para comunicarse, por ejemplo, para tener audiencias, para entregar la prueba. Y la verdad es que cada una de esas cosas, y también Internet de las cosas o inteligencia artificial, cada una de esas cosas son súper importantes a la hora de hacer más eficiente y más efectivo la resolución de los conflictos a través del arbitraje, pero también cada una de esas cosas tiene un riesgo asociado. La tecnología es un cuchillo de doble filo y puede ser un gran acelerador de eficiencia y un abaratador o digamos, que haga que disminuyan los costos, o puede ser un incrementador de riesgo enorme. Particularmente en el caso del arbitraje, yo tengo la suerte de tener experiencia fuera de Chile arbitrando, no en arbitraje internacional, sino que en arbitraje doméstico. Y uno de los lugares donde he tenido la experiencia de arbitrar es Perú. Y debo decir que cuando me vengo a Chile y tengo la suerte de arbitrar en el CAM Santiago y usar el ICAM Santiago, el ICAM, es maravilloso, o sea, con todo lo que uno pasa rabia tratando de usarlo porque uno de repente quiero ser más eficiente y no puedo. Yo, el usuario, problema de usuario, pero es muy estupendo poder tener un expediente entero, trazado, detallado, que no puede ser alterado. Estoy hablando de algo súper simple, pero créanme que no en todos los países y no en todos los centros de arbitraje eso puede ser. Yo tengo experiencias en otros países donde el expediente está en un drive y donde si uno quiere ir a ver cómo va el expediente se tiene que meter en un drive que es completamente violable, hackeable. Y eso es gravísimo. Y por eso es tan importante lo que dice la doctora Bueno, como decimos en Perú, porque ya me creo peruana. La doctora Bueno, porque en el fondo es un must. No hay un centro de arbitraje hoy día que pueda estar tranquilo si no tiene un sistema como el ICAM, que por cierto puede seguir mejorando. Entonces, el rol es clave. Ahora, quiero hacer una pequeña mención a la inteligencia artificial que me encanta. La inteligencia artificial tiene muchas caras. Una de ellas es la inteligencia artificial generativa. Es ahí donde tenemos que tener extremo cuidado, no solamente los abogados, sino también los árbitros, porque ya existen casos. Vengo llegando de una conferencia en Washington donde Sir Vivian Ramsey, que es un ex juez de la Corte, digamos, de UK, nos contaba sobre algunas sentencias, son algunos laudos, digamos, arbitrales o de adjudicadores, que en la parte considerativa exponían casos, el caso tanto contra tanto, en el que tal cosa, y se detectó que algunas de esas cosas no existían. Porque la inteligencia artificial generativa crea realidad. Cuando no encuentra información en Internet, la inventa.
Entonces se pueden imaginar lo que puede ser para un centro de arbitraje, tener árbitros que de repente recurran, como a mí, que me encanta la tecnología, ¿cierto? Y dice, bueno, voy a usar esta herramienta, y resulta que ChatGPT o lo que sea que esté usando creó una información sobre un caso o un precedente, ¿cierto?, que no existe. O sea, el nivel de gravedad que podría tomar eso en términos de la confianza que yo le puedo tener al centro es gravísimo. Entonces ahí les estoy mostrando que la tecnología nos puede ahorrar mucho tiempo para muchas cosas que son cotidianas, que son como operativas, que no requiere mucho raciocinio, pero también nos abre un abismo de riesgo a nivel de prestigio personal e institucional. Muy buena información. Rosa, yendo a otro tema totalmente distinto, que tiene que ver, digamos, con la inclusión y la diversidad. ¿Cómo promovemos mayor inclusión y mayor diversidad en los centros de arbitraje y la participación en la nominación también de árbitros en esa línea? Como creo que lo hemos tenido que hacer en su momento en Lima, ¿no? Salimos también a buscar mujeres para que participaran en como que se presentaran a la lista de árbitros y fue difícil. Mira, cuando yo presidía yo tenía como una costumbre, buena costumbre, que después el siguiente presidente, hombre, la desmanteló, que era claramente, teníamos solo 20% de mujeres en la lista de árbitros. Nosotros, cuando hacemos la selección, nombramiento residual de árbitros, lo hacemos de manera aleatoria, que es como lo pide la norma. Entonces tenemos una plataforma a la que le alimentamos de la información que necesitamos, ¿no? Que es especialidad, vemos conflictos de interés, etc. Y la plataforma nos da 3 nombres. Y de ahí es que elegimos. Entonces, cuando salía una mujer, yo siempre elegía a la mujer, porque las posibilidades eran mínimas, pues porque ellas participaban en 20% y 80% de posibilidades tenían los hombres, ¿no? Esa era una forma, por ejemplo, en la que estuve promoviendo el nombramiento de mujeres. Después que salí de la presidencia, me invitaron nuevamente para entrar al Consejo para ver el tema y vi que habían desmantelado la iniciativa. Y ahí empezó toda la discusión de por qué le estábamos favoreciendo a las mujeres. Yo decía, no estamos favoreciendo a las mujeres. El patriarcado ha hecho que solamente el 20% se registre. Y esto es aprendido de mis hijas, ¿sabes? Porque yo no hablaba del patriarcado. Los primeros 20 años de mi carrera me la pasé tratando de que no se dieran cuenta de que era mujer y de que tenía hijos, disimulando. Pero creo que ya estamos en otro ambiente y ya las jóvenes tienen que atreverse. Yo siempre les digo, atrévanse. Usted sale un anuncio para buscar a un puesto laboral y hay hombres que no cumplen ni el 40% y se presentan. La mujer, si no ha cumplido el 100% de los requisitos, no se presenta. No nos atrevemos. Entonces, bueno, es un poco de cultura, de mesas redondas, trabajamos en ese tema. Y lo de los jóvenes también, cuando hacemos la selección en la Cámara, se revisa la lista de árbitros, se revisaba anualmente, pero ahora se va a hacer cada 2 o 3 años, porque genera mucho estrés, que vienen, que traen listas y tal. Tenemos dentro de la consigna, no sé, decidimos que tenemos que aumentar la lista en 10%, y son, digamos, 20 árbitros más. Vemos que hayan árbitros jóvenes y mujeres en la selección. Esa es la forma que estamos utilizando en la Cámara de Comercio de Lima. Muchas gracias, Rosa. Quiero volver con Enrique un poco a preguntarle, aquí tenemos una serie de árbitros, con la experiencia tuya, tanto nacional como internacional, siendo árbitro, ¿qué le recomendarías, digamos, a los árbitros más jóvenes en la redacción de los laudos arbitrales? A ver, primero tengo la experiencia reciente. En el mes de diciembre estuve en un arbitraje en la Corte de Arbitraje en Lima y fue una gran experiencia. Éramos todos árbitros extranjeros, pero fue una gran experiencia. La organización, el servicio, absolutamente perfecto.
Gracias. Así que felicitaciones. Gracias. Yo ya no estoy, pero no importa. acepto las felicitaciones. Bueno, después de esto se me olvidó la pregunta. Era un poco... Bien. No, era un poco en la redacción de los laudos. ¿Qué recomendaciones les daría a los árbitros? A ver, yo creo que... A ver, primero, tengo la impresión de que lo más importante en un arbitraje, en mi opinión, incluso en el arbitraje colegiado, es ir trabajando durante el juicio. Eso es esencial. Yo creo que en el fondo escribir la parte positiva e ir revisando la parte positiva a medida que se va desarrollando el juicio es algo tremendamente importante. En segundo lugar, yo creo que la segunda técnica que yo uso con otros árbitros que trabajan conmigo y que tenemos un grupo de trabajo bien calificado, lo que hacemos son minutas. Vamos descubriendo cuáles son los puntos que están en discusión y hacemos minutas, digamos, en los cuales vamos viendo cada punto por separado antes de tomar una decisión o empezar a deliberar sobre el conjunto del caso. En tercer lugar, yo creo que al momento de empezar a redactar el fallo, la parte expositiva tiene que estar hecha, completa, con todas las argumentaciones que han planteado las partes, lo cual también es una seguridad de que no se quede fuera del fallo algo que ha sido alegado por una parte y que pueda ser ignorado en la decisión. Y en segundo lugar, la parte considerativa, de alguna manera, hacer una teoría del caso. La teoría del caso yo creo que básicamente se basa en hechos y se basa en contrato. Mi percepción, que la mayoría de los casos de arbitraje internacional, de arbitraje que se conocen en el CAM, son contratos escritos, son contratos que han sido negociados, muchos de ellos, en los casos más grandes particularmente, y no hay ninguna razón como para que el árbitro les diga lo que las partes acordaron. En otras palabras, y ahí tuve una experiencia que muestra un poco que la cosa no es tan clara, la buena fe de la cual me estoy dedicando en un libro de contratos al cual estoy escribiendo y al cual le voy a dar particular devoción. La buena fe básicamente es un instrumento para descubrir obligaciones de colaboración que no están previstas en el contrato, obligaciones de seguridad. En otras palabras, la buena fe es una manera de integrar el contrato que incluso en contratos complejos como los contratos de construcción es muy importante, porque no todo está previsto. En contratos de larga duración también. En contratos de larga duración es imposible prever cómo se va a desarrollar un contrato de franquicia a lo largo de 20 años y cosas así. Pero mi consejo sería en esa materia también, si se ha alegado buena fe en el juicio, es justificar por qué la alegación de buena fe no es aceptable en los términos en que fue convenido el contrato. En otras palabras, darle seguridad también al fallo. Y eso yo creo que es una cuestión que tenemos que tener particular cuidado, porque nuestras cortes son muy disparejas, su calidad profesional también es muy dispareja, y uno pasa de una sala civil presidida por Guillermo Silva, un gran abogado y un gran profesor en Concepción, juez en Concepción por muchos años, un hombre absolutamente recto y gran jurista, y después se encuentra con que tal vez no es lo mismo. Yo mismo fui abogado integrante de la Corte Suprema en el pasado, me tocaron muy buenos ministros, una gran fortuna, pero esos grandes ministros eran los que hacían la mayoría, pero también había los otros. O sea, el proceso de selección de jueces no solamente es importante a nivel de las cortes arbitrales, sino que también es muy importante cómo se designan los jueces superiores en el sistema judicial. En el Perú es peor que en Chile, pero en Chile también es algo que debemos preocuparnos, y yo creo que dentro de las reformas del sistema político y todo, que son absolutamente necesarias y que podrían ser minimalistas, está la designación de los jueces. Bien. Aplausos. Muchas gracias. Oye, pasando a ti, Marcela, digamos, tú eres árbitro, eres mediadora y eres parte de los paneles de Dispute Boards. Te quiero llevar al mundo de la construcción y los desafíos que enfrenta el mundo de la construcción.
¿Cuáles son esos desafíos y cómo el Camp Santiago ha ido enfrentando y ha ido ayudando a avanzar en ese mundo? Sí, pues qué bueno que me llevaste a mi terreno. Gracias. A ver, yo creo que la evolución o los desafíos, para decirlo de manera más que enfrentamos, ¿cierto? Para la industria, tiene todo que ver con que la industria, entender la industria como un ecosistema. En los ecosistemas existen distintas especies, de distintos tamaños, distintos colores, y todas son importantes. Eso es lo que permite que la vida siga. Cuando en un ecosistema intervenimos y erosionamos y solamente hay una especie o dos, alteramos ese equilibrio que genera vida. Si llevamos eso a la industria de la construcción, el desafío que tenemos como sistemas de gestión de conflictos, no de disputa, de resolución de disputas, yo ya no uso esa expresión. Dispute resolution para mí es una expresión antigua. Hoy día hablo de gestión de conflictos, de gestión de relaciones. Entonces, ¿por qué? Porque tomé conciencia de la importancia que tiene que como industria y que como sistema podamos preservar la vida en esos ecosistemas. O sea, resolvemos disputas pero no a cualquier costo. Porque si para resolver disputas eliminamos especies, tarde o temprano la vida se va a terminar. Y la industria de la construcción va a dejar de ser productiva, como ya lo es, porque en Chile es una de las menos productivas, comparada con otros sectores económicos, ¿cierto? Y al final del día vamos a matar la gallinita de los huevos de oro, como yo digo siempre. Como yo vengo de esta industria y creo que voy a morir en ella, a mí me preocupa que la vida de la industria se vea afectada. Ahora, en términos más concretos, y habiendo dicho eso como un paraguas, ¿cierto? Creo que los desafíos son varios. Uno, especialización. Cuando hablamos de abordar disputas de construcción, se necesita y se requiere urgente que haya especialización. Esa especialización no pasa, a mi juicio personal, por una lista de árbitros especializados, sino porque todos los miembros de un listado, digamos, de árbitros de los centros de arbitraje, en este caso el Camp Santiago, se preocupen de estar bien preparados para asumir de buena manera una causa de construcción. Como lo decía el profesor, cuando abordamos un arbitraje de construcción sabemos que los medios de prueba no tienen la misma importancia que en un juicio civil común y corriente. Y también sabemos que el peritaje es uno de los elementos más importantes, pero no a cualquier costo, ¿cierto? Entonces ahí entramos en el segundo desafío, que es algo que yo denomino que no nos pongamos tan autopoyéticos. ¿Y qué quiero decir con eso? Que si bien los seres vivos tenemos autonomía, como decía Maturana, ¿cierto? Eso no puede querer decir que cada uno de nosotros dentro de este ecosistema no hagamos un esfuerzo por comunicarnos de manera que nos conecte y no que nos desconecte. Ese es un mensaje para los peritos, es un mensaje para los árbitros, es un mensaje para los litigantes. Tenemos que hacer de alguna manera que nos podamos conectar en las audiencias, en los escritos, en los informes. Los informes de perito tienen que ser comprensibles. Lo estábamos hablando con Claudia hace un rato. Tienen que hacerlo. No porque uno sea el árbitro no entiende, porque no es experto. No. Es porque el que comunica es el que tiene que preocuparse y asegurarse de lo que está comunicando lo entiende el que lo recibe, y no al revés. Y viceversa. El árbitro también. Entonces, cuando hablamos de la industria y el arbitraje en construcción, la comunicación no autopoyética, o sea, la comunicación que no es emisor y receptor, sino que es una cosa donde nos conectamos y nos comprendemos, asegura calidad en el laudo, asegura estabilidad y asegura legitimidad. Y por último, no me reten, por último, hay un concepto que a mí me gusta mucho, que yo felicito a la ICC, en este caso, que sacó la guía, ¿cierto?, de manejo efectivo de conflicto, que creo que es la tendencia, y es entender que el manejo de los conflictos es parte del core business, de cualquier empresa. Ya no es el departamento de allá atrás donde está el fiscal, ay, que latero el fiscal, siempre hablando sus cosas, no nos deja hacer nada, sino que hoy día es un elemento clave para que los negocios prosperen. Y por eso la ICC en su guía dice, mire, preocúpese de tener awareness, o sea, de que la gente tenga conciencia de qué es el conflicto. El conflicto no es un problema jurídico, es un problema humano. Primero que jurídico. Y luego que las personas se capaciten en ese sentido y nombre usted un champion dentro de su empresa que sea el experto en esos conflictos. El conflict champion o el conflict, no sé, persona.
que va a derivarlo a los distintos mecanismos para gestionar esos conflictos en los distintos momentos con los distintos colores. Y por eso yo me dedico a ser árbitro, mediadora, dispute board, mediadora menos porque le tengo un terror, la encuentro lo más difícil que hay en el mundo, pero bueno, es muy difícil. Porque creo que los conflictos no pueden ser abordados desde un solo lugar. No, porque entonces si yo abordo con arbitraje todos los conflictos en todos los momentos, puedo matar las relaciones. Y si abordo con dispute board todo, también, porque a veces se necesita un buen arbitraje. Entonces este concepto de abordaje integral, inteligente de los conflictos en la industria de la construcción va, según yo, a preservar la vida y a dar frutos para todos y todas. Muchas gracias, Marcela. Oye, nos quedan 3 minutos. Yo les propongo lo siguiente, una pregunta general para los tres, que significa, conociendo las buenas prácticas que se han implementado en distintos centros arbitrales en el mundo, los mejores del mundo, ¿cuáles serían indispensables, 2 o 3, aplicar, digamos, en los centros de arbitraje a nivel de Iberoamérica? ¿Quieres partir tú, Enrique? A ver, yo creo que el CAM ha hecho avances formidables. Yo fui testigo hace muchos años de don Carlos Torretti, con quien me asocié. Alcanzó a vivir pocos años después de incorporarme a su estudio. Y Carlos Eugenio Jorquera en ese entonces aparecía por la oficina hablando de un centro de arbitraje. Miren lo que ha terminado. O sea, de hecho, digamos, el arbitraje tuvo una larga tradición en Chile, porque la tuvo, pero hoy día, digamos, está institucionalizado de una manera que es impensable. Yo les digo, el sistema informático que tiene el CAM es una cosa que da gusto, es una cosa que funciona perfectamente, además interconectado con el sistema judicial. O sea, en ese sentido se han hecho avances formidables. Ahora, yo voy a hablar de algo que tiene que ver y que lo tengo bastante internalizado, particularmente en el arbitraje internacional, o en el arbitraje CIADI o en la Corte Permanente de Arbitraje en La Haya. Tengo la impresión de que nuestro sistema de arbitraje, voy a tratar de ser bien breve, nuestro sistema de arbitraje está demasiado apegado al CPC. En otras palabras, que esté al CPC, al Código de Procedimiento Civil. ¿Qué significa eso? Digamos que tenemos una demanda, tenemos una contestación, una réplica, una dúplica, que todo está muy bien, y después viene la prueba y los documentos se presentan sorpresivamente mucho después, etcétera, etcétera. Yo creo que la concentración es sumamente importante. Y sería extraordinariamente útil que nosotros tuviéramos algún reglamento, posiblemente un reglamento alternativo, optativo, en que pudiéramos asumir ciertas prácticas internacionales de arbitraje, que yo diría que son básicamente 2. 1, periodo de discusión acotado, en que con los 4 escritos, eso es siempre necesario, pero todas las pruebas se ofrecen en el periodo de discusión. Es la única manera de hacer que el arbitraje sea verdaderamente transparente y no jugar un juego estratégico, táctico, que en el fondo va contra la buena administración de justicia. Y segundo, que a eso se siga una audiencia también concentrada, en que las partes planteen su caso y vengan sucesivamente testigos, peritos, contrainterrogatorios y todo, en una audiencia de 1 semana, 12 días, yo no sé cuánto, según sea la cantidad de información que hay en el pleito, y que se fije con varios meses de anticipación. Eso permite que todos nos acomodemos a un calendario. En definitiva, yo creo que ese sería de acuerdo con mi experiencia personal, yo diría que en cuanto a normas procesales, ese sería un cambio o una adición, yo no sé si cambio o adición, que incorporaría el sistema. Perfecto. Muchas gracias, Enrique. Marcela. Bueno, estoy súper de acuerdo con lo que dice el profesor en el sentido de la sensación del árbitro cuando va recibiendo la información. Los tips que da el profesor son súper importantes porque uno se mete y entra y sale al expediente y esta concentración sería muy buena. Yo le pongo encima eso, la tecnología como mecanismo para poder permitir que eso pase. O sea, para poder concentrar, para cortar los plazos, para que haya menos intermediarios y traspasos de información, o sea, que llegue todo y que esté todo en un reservorio. Pero también
creo, y en esto creo que el CAM también ha tenido un rol súper importante de liderazgo, aparte del tecnológico, el empoderar a las partes. Y aquí vuelvo a la teoría del conflicto. El conflicto es un proceso dinámico donde los que lo están viviendo son personas, no son empresas. Y esas personas tienen emociones negativas que hacen que hagan cosas que no siempre son muy inteligentes. El CAM, creo, en este sentido, es súper inteligente porque ha devuelto a las partes el poder de su problema. Usted tiene la mejor solución para el problema que tiene, no el CAM. ¿Y qué hace? Los invita a escoger a sus árbitros. Les devuelve el poder. Los invita a los árbitros a ir a audiencia o a conciliación en distintos momentos, porque no siempre la mejor conciliación es después de la discusión. A veces se da después de la prueba, cuando la gente ya se oyó las cartas. Ahí el que no quería conversar se siente extrañamente invitado a conversar de nuevo. Entonces yo creo que la concentración totalmente, porque la fragmentación de la información hace mucho daño al análisis que el árbitro puede hacer, y la tecnología para esa cierta concentración y el reempoderamiento de las partes. Muchas gracias, Marcela. Rosa, terminamos contigo. ¿Qué dos o tres cosas que nos recomendarías? El tema de los calendarios arbitrales, que ya los hemos implementado y que ahora trabajamos en audiencias de semanas y ya lo estamos implementando, no es obligatorio, pero generalmente cuando van al procedimiento los invitamos a preparar estos calendarios y está resultando bastante bueno para la gestión del conflicto. Yo soy una buena alumna, ya me convenció Marcela, ya no voy a... transparencia, yo creo que es importantísimo. La custodia de información y la confidencialidad. También el otro tema es que la gobernanza de nuestros centros de arbitrales tienen que ser comunicados para que se sepa quiénes están detrás y la garantía que esa gobernanza da a los usuarios del arbitraje, ¿no? Sobre todo en una realidad como la que les he contado, que vivimos en el Perú, la publicidad de los laudos, yo sí trataría de que en la mayoría de los casos los laudos sean públicos. Yo creo que aportaría muchísimo a enriquecer los arbitrajes, a buscar y aprender de experiencias pasadas, ¿no? La opacidad por naturaleza no es lo mío, así que en el Faro ya empezamos con por lo menos lo que se puede publicar, que es los laudos en los que participa el Estado, pero básicamente van por ahí: gobernanza, publicidad, comunicación, transparencia. Perfecto, muchas gracias, Rosa. Oye, le quiero pedir un gran aplauso a Rosa, Marcela y Enrique. ¿Parados? Esté perifollando acá. Gracias. Lo pasamos muy bien en Lima. Ah, sí. La próxima me avisa. Sí. Rosa se quiere quedar aquí para siempre, será bienvenida, así que no hay problema. Muchas gracias. Bueno, creo que es un panel muy interesante que podríamos haber seguido horas y horas hablando, pero en honor al tiempo tenemos que seguir avanzando. Y para terminar, invito a pasar a María Agnes Salá, presidenta del Consejo del CAM Santiago, y a María Teresa Vial, presidenta de la Cámara, porque vamos a hacer entrega del premio Julio Chaná. El premio Julio Chaná busca homenajear a quien fuera uno de los fundadores y primer presidente del Consejo Directivo del CAM Santiago. Este reconocimiento es entregado para destacar el aporte en la difusión de los mecanismos adecuados de resolución pacífica de conflictos. Este premio fue entregado con anterioridad a Carlos Eugenio Jorqueira, a Olga Feliú y a Germán Chaudi, aquí presente. Hoy tenemos el honor de entregárselo a una persona muy querida por el CAM Santiago, gran árbitro tanto a nivel nacional como internacional, quien se desempeñó como presidente del CAM Santiago en el periodo de los años 2021 a 2023. Se caracterizó por un liderazgo muy cercano, con gran visión de futuro
y siempre incentivando incorporar mejores prácticas en el trabajo diario de la institución. Invitamos a pasar al escenario a nuestro past president, Manuel José Vial. Hola, hola. ¿Cómo están? Unas pequeñas palabras, solo para agradecer a todos y todas, muy queridos abogados, abogadas, árbitros, árbitras, Consejo del CAM, el equipo del CAM, la Cámara de Santiago, que es nuestra casa matriz, por decirlo así. Aquí tenemos a nuestra presidenta, María Teresa Vial, a Maggie, nuestra presidenta, a Jimena Vial, y por ahí está doña Maca, la gran Maca, a la cual tenemos que agradecerle 10 años, créanme, los 10 mejores años del CAM Santiago. Yo creo que se lo merece, no solo el aplauso, sino que nuestra gratitud eterna. Quiero decirles que me siento, no sé, tengo mucha gratitud por este premio y me honra por 2 razones. Una, porque me lo entregué el CAM. No les voy a hablar del CAM, todos hemos escuchado, todos conocemos el CAM. Es una gran institución, es la institución de arbitraje en Chile. Es la institución de arbitraje en Chile y ha desarrollado el arbitraje institucional y ha desarrollado la resolución de conflictos con no solo el arbitraje, sino que la mediación. Y la mediación está cada vez adquiriendo más importancia. Pero hay una segunda razón por la cual yo me siento honrado por este premio. Es porque se llama Julio Chaná Cariola. Algunos de ustedes obviamente conocieron a don Julio y algunos no lo conocen por su juventud, a lo mejor lo han visto en libros y todo eso. ¿Quién fue don Julio Chaná Cariola? Don Julio Chaná Cariola fue un gran profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica, un gran profesor de Derecho Comercial, una persona sencilla, simple, como todos los grandes hombres, una gran persona. Fue ministro de Minería de don Jorge Alessandri, fue embajador en Portugal, fue decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y déjenme parar un segundo en esto. Don Julio Chaná Cariola es conocido como el padre de los Chicago Boys. ¿Y ustedes saben por qué? Porque siendo él decano de la Facultad de Economía, firmó con la Universidad de Chicago un acuerdo para que alumnos de la Escuela de Economía fueran a recibir posgrados, maestrías y doctorados en la Universidad de Chicago. Y de ahí nació
la generación de los Chicago Boys. Por lo tanto, don Julio Chaná fue el padre de los Chicago Boys, ni más ni menos. Fue presidente de la Cámara Nacional de Comercio y de la Cámara de Comercio de Santiago y fue precursor en el arbitraje comercial en Chile. Yo tuve la suerte de haber sido alumno de él, pero además tuve la suerte de ser cercano a él. Don Julio Chaná, año 80, organizó en la Cámara de Comercio una comisión entre los cuales estaba él, que la presidía, don Rafael Izaguirre, don Alberto Pulido Morgan, don Pablo Langlois y otros, varios grandes abogados. ¿Y qué pensaban en ese minuto? En cómo promover, año 80, cómo promover el arbitraje comercial institucional en Chile. Él, junto con otros grandes abogados, fue realmente los promotores, los que primero pensaron en el arbitraje comercial institucional en Chile. Después, don Julio fue el presidente de la Comisión Revisora del Código de Comercio. Yo tuve la suerte de acompañarlo en ambas instancias como el pinche secretario. Yo lo acompañaba como secretario tanto en esa comisión como en la Comisión Revisora del Código de Comercio. Así que para mí es un gran honor recibir el premio Julio Chaná Cariola. Grande don Julio. Muchas gracias. Ya, y para terminar, vamos a dejar a María Teresa Vial que nos dará unas breves palabras de cierre. Entonces me voy a tener que alargar. No, soy súper consciente que soy lo único que queda antes del cóctel, así que, y que a esta hora, la verdad, hemos escuchado ponencias muy interesantes, así que voy a ser muy breve. Primero, agradecerle a todo el equipo del CAM Santiago por la organización de este evento impecable, también a Macarena, que va a ser parte siempre del CAM Santiago, así que sin tanta despedida, porque tú eres de acá, tú lo sabes, de la Cámara y del CAM. Felicitarte, Jimena, a pesar de que quieras que sea bien escueta, pero alcanza para felicitarte. Y una pequeñísima reflexión. Escuchábamos a Rosa y escuchábamos de las bondades que trae el arbitraje a los países. Y yo quiero agradecerles a cada uno de ustedes, a los árbitros, a los abogados de parte, también a los mediadores, que veo que hay algunos por acá, por ser firmes cuando representan intereses, pero también ser leales con la otra parte, ser leales con el árbitro, utilizar bien el lenguaje y aproximarse al conflicto sin miedo de representar lo que uno representa, lo que tiene que representar, pero de todas maneras siendo respetuoso y dando pie a que el otro también presente respetuosamente sus intereses. Yo creo que eso es lo que nos hace falta en este país, eso es lo que ustedes representan y los invito a cuidarlo porque no es tan evidente en muchos otros aspectos de nuestra sociedad. Entonces los invito a ser leales, a seguir siendo leales como lo son siempre y a ser también muy cuidadosos con el lenguaje para que volvamos a tener una aproximación a nuestros conflictos, a nuestras diferencias, como lo hacen ustedes, como lo hacen los abogados, tratando de persuadir, pero siempre respetando al adversario y siempre respetando a quien debe decidir. Así que solo eso. Y además, recordarles que ustedes están cambiando cultura con esto, pero también tenemos que cambiar cultura con la mediación. Tenemos nuestro encuentro anual de mediación, yo no sé si teníamos, ¿no tenemos? Ahí está. Tenemos nuestro encuentro mundial de mediación, lo necesitamos a todos ahí, porque tenemos que también mostrar que desde el mundo legal estamos también
mirando otras formas de resolver conflictos, otras formas de... se ríen porque no vamos a tener nieve en esta cordillera. Entonces, pero igual, capaz que... la Macarena la va a mandar a hacer, seguro. Pero el 10 y el 11 de octubre realmente los necesitamos reflexionar sobre cómo nos estamos acercando al conflicto, cómo lo gestionamos y cómo nos comportamos. Y es re importante, los necesitamos, así que están todos súper invitados y ahora invitados al cóctel. Así que muchas gracias.